Oye, ¿te acuerdas de mi amigo Raúl, el que trabaja en la tiendita de 24 horas? Claro, el que siempre anda contando historias raras de las madrugadas, ¿no? Justo, pues hace unas semanas me contó algo que me dejó helado. A ver, no me dejes en suspenso, suéltalo ya. Resulta que una noche, eran como las 3 de la mañana, el turno más pesado porque apenas entra gente, ¿no? Raúl estaba detrás del mostrador, medio aburrido, cuando notó que alguien pasó frente al ventanal. Era un hombre. Bueno, eso no suena tan raro. Seguro algún octámbulo buscando cigarros o algo para el antojo. Eso pensó al principio, pero el tipo no entró. Solo se quedó parado frente a la puerta mirándolo fijamente. Ok, eso ya empieza a ponerse raro. Raúl me dijo que había algo extraño en su postura, como si estuviera encorvado o cansado. Llevaba una gorra vieja que le tapaba la cara, pero lo peor fue su inmovilidad, como si estuviera esperando algo. Uf, me imagino la incomodidad. ¿Y qué hizo Raúl? Pues lo típico, trató de ignorarlo y siguió acomodando mercancía. Pero de reojo el tipo seguía ahí, clavándole la mirada. Entonces Raúl, medio molesto, decidió abrir la puerta y preguntar si necesitaba algo. Ay, no, mala idea, ya me lo estoy oliendo. Exacto. Apenas abrió la puerta, el tipo dio un paso atrás y murmuró algo. Raúl no entendió bien, pero sonó como, ¿tienes algo que ofrecerme? ¿Qué? ¿Así sin más? Qué escalofriante. Sí, pero espérate. Raúl, para no quedarse atrás, le contestó algo como, pues aquí hay de todo, ¿qué necesitas? Y en eso el tipo levanta la cara y Raúl se da cuenta de que sus ojos estaban raros, como vidriosos, pero sin brillo, ¿me entiendes? Ay, no, ya se me puso la piel chinita. ¿Qué pasó después? Raúl dice que el hombre no respondió. Solo se dio la vuelta y se metió al callejón que está junto a la tienda. Qué siniestro. Yo ya me hubiera encerrado con doble candado. Raúl lo intentó. Cerró la puerta y volvió al mostrador, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Entonces, como a los 10 minutos, escuchó un ruido en la bodega de atrás, donde guardan las cajas vacías. No inventes, no había nadie más en la tienda, ¿verdad? Nadie. Raúl fue a revisar con una linterna y lo primero que vio fue una sombra moviéndose entre las estanterías. No, 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 yo ahí me desmayo. Él tampoco estaba muy lejos de eso. Gritó algo como, oye, sal de ahí o llamo a la policía, pero no obtuvo respuesta. Solo escuchó algo como un susurro, un gracias, Gracias, eso suena peor que si lo hubieran insultado. tal cual. Se quedó paralizado. Encendió todas las luces, pero no había nadie. Revisó las cámaras después y ¿qué crees? ¿Qué? No se veía nada, ni el hombre frente a la tienda, ni la sombra en la bodega. Todo limpio, como si nunca hubiera pasado. Uf, esto ya me dejó pensando. ¿Y Raúl sigue trabajando ahí? Sí, pero desde esa noche siempre lleva un amuleto que le dio su abuela, y dice que aunque todo parece tranquilo, hay noches en que siente que alguien lo observa desde el callejón. Yo, la verdad, no podría con eso, pero ¿sabes? Estas historias siempre me dejan una sensación extraña, como si nos recordaran que hay cosas que, aunque no veamos, están ahí, esperando. Tere, te prometo que esta historia va a hacer que pienses dos veces antes de caminar sola de noche por un campo abierto. No empieces, Juanito. Ya me conoces. Me cuesta trabajo dormir cuando me sueltas esos relatos. A ver, ¿de qué va esta vez? De alguien que cuidaba un rancho al pie del monte. Me contó lo que le pasó hace unos años, algo que lo hizo dejarlo todo de un día para otro, ¿Así de fuerte fue? muy fuerte. Resulta que este hombre, a quien llamaremos Marcos, trabajaba recorriendo los campos de noche con su perro fiel, Milo. El rancho estaba lejos del pueblo, rodeado de maleza, árboles dispersos y caminos de terracería que solo los valientes recorrían a esas horas. Ya con solo el escenario me siento nerviosa. Marcos solía decir que le gustaba esa tranquilidad, el crujido de las hojas, el viento que traía olor a pino y tierra húmeda, hasta esa noche en particular. Era una de esas noches en que el aire estaba tan quieto que el silencio parecía más fuerte que cualquier ruido.
Ya me lo imagino, esa calma tensa antes de que todo cambie. Exacto. Estaba haciendo su ronda con Milo. La luna estaba en lo alto, iluminando lo justo para ver el sendero sin necesidad de la linterna. Milo iba unos pasos adelante, moviendo la cola con pereza. Todo parecía normal hasta que llegaron cerca de un claro en medio de los árboles. Ay, no, ¿qué pasó? Milo se detuvo de golpe. Su cuerpo entero se tensó, las orejas completamente erguidas y el gruñido bajo y amenazante. Marcos sintió un escalofrío antes de siquiera mirar hacia donde Milo apuntaba. Cuando los perros hacen eso, uno sabe que algo anda mal. Así es. Marcos encendió la linterna y apuntó hacia adelante. Al principio solo vio ramas y hojas moviéndose suavemente, pero entonces lo vio. Había algo parado al borde del claro, una figura delgada, demasiado alta para ser humana. Las extremidades eran alargadas y desproporcionadas y la piel negra, con un brillo húmedo como si estuviera cubierta de algún líquido espeso. ¿Y los ojos? ¿Tenía ojos? Sí, rojos, pero no reflejos normales de animal, Tere. Era un rojo intenso, como si ardieran desde adentro. Marcos sintió un vacío en el estómago, como si la misma presencia de esa cosa le absorbiera el aliento, No sé cómo no salió corriendo en ese momento. porque no podía moverse. Dice que estaba paralizado, como si una mano invisible le apretara el pecho. Milo ladraba como loco, pero esa cosa no se movía ni un milímetro, hasta que de repente giró la cabeza de una manera antinatural, como si quisiera escuchar mejor. Dios mío, qué horror. Entonces, sin advertencia, empezó a caminar hacia la maleza, pero no caminaba como lo haría un ser vivo normal. Sus piernas parecían flexionarse al revés. Lo más aterrador es que no huyó, simplemente desapareció entre las sombras, sin apurarse. Eso es peor, como si supiera que no tenía por qué correr. Marcos esperó un momento, pero algo dentro de él le dijo que debía asegurarse de que aquello se hubiera ido. Caminó con Milo hasta el borde de los árboles. La linterna iluminaba las ramas y la hierba, pero no había rastros, solo el claro aplastado donde esa cosa había estado. Me dan escalofríos solo de imaginarlo. Y lo peor es que, mientras volvía a la cabaña, sintió esa sensación, como cuando sabes que alguien te está mirando desde lejos. Milo también iba con el hocico bajo y un gruñido apenas perceptible. Era como si ambos supieran que esa cosa seguía ahí, observándolos. ¿Él volvió a verla? No, pero la sensación de que no estaba solo lo persiguió por días. Las noches siguientes, Milo se sentaba frente a la puerta de la cabaña y se quedaba mirando fijamente al monte. No ladraba, solo miraba, como si esperara algo. ¿Y Marcos qué hizo? Una noche, mientras revisaba las parcelas, encontró un rastro nuevo, una línea de plantas aplastadas que cruzaba el campo en línea recta y terminaba abruptamente, como si algo hubiera flotado o desaparecido al llegar a cierto punto. Fue ahí cuando decidió hablar con don Lázaro, el dueño del rancho. ¿Y qué le dijo don Lázaro? Le contó una historia que había escuchado de su abuelo. Decía que en el monte habitaba una entidad antigua a la que llamaban el vigía. No era un animal ni un espíritu, sino algo que cuidaba la tierra y ahuyentaba a quienes no respetaban su lugar. Ay, no. Eso me recuerda a las historias de los abuelos sobre los guardianes del monte. Justo eso. Don Lázaro le dijo, mientras no le temas no te hará daño, pero si empiezas a sentir miedo, aprenderá a seguirte. ¿Y qué hizo Marcos? Le pidió a don Lázaro que le cambiara el turno de noche al de día. No dio muchas explicaciones, pero don Lázaro lo entendió. Un mes después dejó el trabajo y se fue al pueblo. Pero antes de irse, me contó que la última noche que pasó en la cabaña, escuchó pasos afuera. Pasos lentos y pesados que se detuvieron frente a la puerta. No me digas que abrió... No, se quedó sentado con el machete en la mano y la respiración contenida. Los pasos se quedaron ahí un rato y luego se alejaron.
Lo último que escuchó fue un susurro: no vuelvas. Juanito, se me enchinó la piel entera. A mí también, Tere. Marcos nunca volvió a ese lugar. Y según él, no porque no pudiera, sino porque entendió que había cosas que no nos pertenecen. Definitivamente. A veces es mejor respetar y no buscar respuestas. ¿Y tú, Juanito, irías a un lugar así? Solo si llevo a alguien como tú para que me dé valor. Aunque creo que saldrías corriendo antes que yo. Tere, ¿te imaginas levantarte a las 4:30 de la mañana todos los días para cruzar una ciudad enorme y llegar a tu destino justo a tiempo? Ahora súmale que ese lugar es un zoológico desierto al anochecer. Ay, no, Juanito, un zoológico. Ya me estoy imaginando jaulas vacías y sombras entre los árboles. Cuéntame. Esto le pasó a Sergio, un velador con años de experiencia en lugares extraños. Dice que cuando lo contrataron para este trabajo, todo fue raro desde el principio. Fue a la entrevista pensando que tendría que esperar semanas para una respuesta, pero lo contrataron en el acto como si le surgiera. El encargado le dijo algo inquietante: tenemos mucha rotación, nadie aguanta mucho tiempo. Eso ya es señal de alerta, ¿no? Cuando alguien te dice eso, algo anda mal. El zoológico era enorme, con senderos cubiertos de hojas y jaulas antiguas que rechinaban al más mínimo viento. Las luces de los postes iluminaban solo lo suficiente para ver un par de metros. Su turno era de 8 de la noche a 6 de la mañana, y aunque al principio todo parecía tranquilo, había una zona que no le gustaba: el pabellón de los animales en desuso. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial? Era un área vieja que estaban remodelando. Antiguamente había sido el hogar de los felinos, pero ahora estaba llena de escombros y jaulas oxidadas. Cuando le hicieron el recorrido, el encargado le señaló una jaula al fondo y le dijo: esa puerta está cerrada con candado. No la abras bajo ninguna circunstancia. Según él, estaba sellada por seguridad. Ajá, siempre con esas puertas misteriosas que nadie debe tocar. Pasaron las primeras semanas sin problema. Sergio hacía sus recorridos con su linterna y su termo de café, escuchando los grillos y el viento entre las ramas. Pero una noche, mientras pasaba por el pabellón, escuchó un golpe seco. Provenía de la jaula cerrada. No, ¿y qué hizo? Se detuvo y apuntó la linterna. Todo estaba inmóvil. Pensó que quizá era una rama o alguna ave grande que había caído por accidente, pero al siguiente recorrido escuchó pasos. Sí, pasos lentos, como si algo pesado caminara dentro de la jaula. Juanito, eso es demasiado. Sergio trató de ignorarlo y siguió su camino, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire fuera denso. Las noches siguientes, los ruidos se hicieron más frecuentes: golpes, susurros que el viento no podía explicar, y lo peor, escuchó un sonido similar a un rugido apagado. Eso suena como si algo estuviera esperando o advirtiéndole. Una noche Sergio se armó de valor y fue directo a esa jaula. Al llegar se quedó helado. La puerta, que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. No, porque la curiosidad siempre gana. Empujó la puerta despacio y apuntó la linterna. El interior estaba vacío, pero el suelo, cubierto de tierra y hojas secas, tenía marcas. Eran como huellas profundas pero extrañas, como si algo grande hubiera arrastrado las patas en círculos. Y entonces sintió algo, un frío que no era normal, que le heló hasta la médula. Yo en su lugar habría salido corriendo. Cerró la puerta con fuerza y bajó corriendo por el sendero hasta su caseta. Se encerró y revisó las cámaras de seguridad con la respiración entrecortada. Todo parecía normal hasta que vio algo en la pantalla. La puerta de la jaula estaba abierta otra vez. Ay, no, esto ya parece una trampa. Lo peor fue cuando escuchó su nombre: Sergio, en un susurro bajo, profundo. Apagó el monitor y se quedó sentado con el machete en la mano, temblando. Durante el resto de la noche sintió que algo lo observaba desde los árboles. Esto es pesadilla tras pesadilla.
Al amanecer fue directo al encargado y le pidió un cambio de lugar. No quiso dar detalles, solo dijo que algo no estaba bien. El encargado lo miró serio y le dijo: ¿También escuchaste tu nombre? Sergio se quedó en silencio. El encargado le confesó que no era el primero en vivir algo así. Qué miedo, eso significa que ya sabían y aún así lo mandaron ahí. Sergio renunció poco después y no volvió jamás al zoológico, pero me contó algo que todavía lo atormenta. Dice que, algunas noches, en su casa, justo antes del amanecer, escucha su nombre en un susurro, y siempre viene acompañado de un escalofrío, como el que sintió aquella noche. Juanito, después de esto, prometo que si escucho mi nombre a las 5 de la mañana, me hago la loca y me quedo bajo las cobijas. Tere, ¿te imaginas trabajar en un lugar donde hasta los objetos parecen tener memoria? Esta historia mezcla lo inexplicable y lo inevitable. Ay, Juanito, me encanta y me asusta cuando empiezas así. Cuéntamelo todo. Esto le pasó a Manuel, un velador al que contrataron para vigilar un almacén de herramientas industriales en las afueras de la ciudad. Lo extraño es que desde que llegó a la entrevista algo no le cuadró. Lo contrataron al instante, como si estuvieran desesperados por cubrir el turno. Eso ya es una alerta. Si tienen tanta prisa, algo esconden. Así pensó él, pero aceptó. El almacén era enorme, con estanterías de metal que llegaban al techo y pasillos tan oscuros que ni la luz de las lámparas los alcanzaba. Manuel hacía sus rondas acompañado de su linterna y un termo de café. Todo era rutina, hasta la tercera noche. ¿Qué pasó esa noche? Escuchó un golpe seco, como si algo metálico hubiera caído al suelo. El ruido venía de la sección donde almacenaban maquinaria vieja. Al llegar, todo estaba en su lugar, pero el aire estaba denso y helado. Manuel sintió que algo lo miraba desde las sombras. Uy, eso ya es inquietante. Lo peor fue que los ruidos continuaron cada noche. Al principio eran golpes y crujidos, pero una madrugada Manuel vio algo en la cámara de seguridad. Una figura borrosa con un uniforme viejo, inclinada sobre una de las prensas como si intentara arreglarla. No, Juanito, eso ya es demasiado. Manuel fue al lugar con el corazón acelerado. La prensa estaba apagada, pero al acercarse vio una huella de mano en la capa de polvo. Y no era suya. Dijo que sintió un frío que le recorrió la espalda, pero lo peor fue cuando recordó algo que le habían mencionado vagamente. Un trabajador había muerto allí hacía años. ¿Murió ahí? ¿Cómo? Ajustaba una pieza cuando la prensa se activó sola y lo atrapó. Antes del accidente dicen que el trabajador empezó a comportarse de manera extraña. Hablaba solo y perdía el hilo de las conversaciones. Lo más raro es que, después de lo ocurrido, se decía que alguien le había hecho algo relacionado con brujería. Eso lo cambia todo. ¿Crees que eso explicaba su comportamiento? Exacto. Y aquí viene la parte más extraña. Días después de que Manuel renunció, tomó un taxi desde la misma bodega para volver al pueblo. Era de madrugada. ¿Y qué le dijo el taxista? Le contó que hace años, durante la época del accidente, recogió a un hombre cerca de ese lugar. Llevaba un uniforme viejo y me pidió que lo llevara por un camino de tierra hacia el monte. No me digas que era el mismo trabajador. Eso cree Manuel. El taxista contó que después de 15 minutos de viaje entre árboles, el pasajero le pidió que se detuviera en medio de la nada. Se bajó, pagó con billetes viejos y desapareció entre las sombras. Lo extraño fue que los billetes olían a tierra húmeda. Juanito, eso es como si la historia se repitiera fuera de la fábrica. Exacto. Manuel se quedó helado cuando el taxista le describió al hombre. Tenía una mirada vacía, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no. Era la misma figura que Manuel había visto en la cámara. Qué escalofríos. ¿Y qué pasó después? Manuel nunca volvió al almacén, pero dice que cada vez que escucha un golpe metálico o ve un sendero solitario, siente que ese hombre sigue buscando algo, o tal vez a alguien.
Me acabas de convencer de que algunos destinos se quedan atrapados en el tiempo. Y a veces, no importa cuántas veces trates de huir, te alcanzan. Después de esto, ni loca subo a un taxi en la madrugada. Juanito, esta vez la historia es mía. Me la contó una vigilante llamada Laura y te aseguro que es de esas que te dejan pensando si algo realmente puede esconderse en la oscuridad. Claro, Tere. Ya sabes que me encanta cuando tú cuentas las historias. Laura trabajaba como vigilante nocturna en un centro de distribución que quedaba en un área industrial abandonada. Era un lugar inmenso, con filas interminables de estanterías llenas de cajas y un patio trasero rodeado de alambrado. Desde las ventanas altas del tercer piso se podían ver los patios de las casas aledañas. Todo estaba iluminado solo por unos focos amarillos que parpadeaban. Uy, ya siento ese ambiente solitario y pesado. Laura solía decir que le gustaba la tranquilidad de la noche, pero una madrugada, mientras hacía su ronda, algo cambió. Pasó cerca de una de las ventanas y por pura inercia miró hacia afuera. Fue entonces cuando vio algo que jamás olvidaría. Un hombre con un abrigo oscuro estaba cavando en el jardín de una de las casas. ¿Cavando a esa hora? Sí, Juanito, y lo peor es que estaba enterrando costales alargados. Laura intentó convencer a su mente de que podría ser cualquier cosa, pero los reportes de desapariciones en la ciudad empezaron a martillarle en la cabeza. Decidió apagar la linterna para no ser vista y se alejó de la ventana. Seguro llamó a alguien, ¿no? No, esperó hasta el día siguiente. Llamó a las autoridades, pero cuando revisaron el jardín no encontraron nada. Todo estaba cubierto de césped intacto, como si nadie hubiera tocado esa tierra en años. Eso lo hace aún más inquietante. ¿Cómo no había huellas? Eso pensó Laura también. Pero lo más extraño sucedió una semana después. Durante su recorrido nocturno, al pasar por la sección de envíos, notó algo fuera de lugar. Un costal viejo, cubierto de polvo, tirado en el suelo junto a una pila de cajas. Sintió un nudo en el estómago, porque era idéntico a los que había visto aquella noche. No, no me digas que lo tocó. Sí, lo tocó. Quería asegurarse de que no fuera una coincidencia. Al levantarlo sintió que algo pesado estaba dentro. Lo abrió con las manos temblorosas y encontró ropa vieja y desgarrada, llena de tierra. Pero había algo más, un pequeño llavero oxidado con un nombre grabado. Álvaro. ¿Ese nombre, quién era? ¿Álvaro? Laura no lo sabía, pero al día siguiente habló con uno de los trabajadores de mantenimiento que llevaba años allí. Cuando le mostró el llavero, él palideció. Le dijo, Álvaro era un vigilante que desapareció hace mucho, justo en un turno de noche. No, todo encaja. El hombre cavando y los costales. Sí, pero hay más. Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras desde la caseta, vio algo en la pantalla del monitor. En el patio trasero, junto al alambrado, estaba la figura del hombre con el abrigo. Estaba inmóvil, mirando hacia la cámara. Tere, me vas a matar del susto. Laura sintió cómo el pánico le recorría la piel. Apagó las cámaras, tomó su radio y dio un paso hacia la puerta. Pero entonces escuchó un golpe sordo afuera de la caseta, como si algo hubiera caído justo en la entrada. No, no salgas, Laura. No salió. Se quedó inmóvil con la radio temblando en sus manos. Un susurro, apenas perceptible, atravesó el silencio. No debiste verlo. Cuando su relevo llegó al amanecer, la encontró sentada, completamente pálida y temblando. Y renunció, ¿verdad? Por supuesto. Dejó el trabajo ese mismo día y nunca regresó al centro de distribución. Pero Laura me contó algo más. Dice que a veces, cuando duerme, sueña con el patio trasero y el sonido de una pala abriendo la tierra. Eso suena como si algo o alguien siguiera buscándola. O tal vez sea el recuerdo, Juanito, un recuerdo que insiste en no ser olvidado. Después de esto creo que no miraré por ninguna ventana de noche. Juanito, ¿te puedo contar una historia que me dejó helada? Me la contó una amiga que fue vigilante en un edificio antiguo, y lo que vivió parece sacado de una leyenda japonesa, pero fue real. Claro, Tere, tú sabes que me encantan esas historias, aunque después no pueda dormir. Pues prepárate.
Mi amiga Yumi trabajaba como vigilante nocturna en un antiguo centro cultural que antes había sido una escuela. Era un edificio grande, con salones vacíos y un largo pasillo que conectaba todos los pisos. El silencio era abrumador y el eco de sus pasos hacía que pareciera que alguien más caminaba detrás de ella. Ya me imagino lo tétrico que debió ser eso. Lo era, pero Yumi era de esas personas valientes, o al menos lo parecía. Todo iba bien hasta que después de un mes de trabajo comenzó a escuchar cosas. Primero eran susurros, como si alguien hablara desde uno de los salones. Se detuvo una noche frente a una puerta y aguzó el oído, pero no había nada, solo el vacío. Uf, eso ya es suficiente para renunciar. Pero Yumi siguió con su rutina. Todo empeoró una madrugada. Había terminado su recorrido cuando vio algo en la cámara de seguridad. Al final del pasillo principal había una figura, una sombra borrosa de una mujer con el cabello largo y desordenado. Yumi pensó que tal vez era un reflejo, así que salió con su linterna para revisar. No puedo creer que haya salido a ver. Cuando llegó al final del pasillo, el lugar estaba completamente vacío, pero el aire se sentía pesado, frío. Era como si algo invisible estuviera respirando muy cerca de ella. Entonces, cuando estaba por volver, lo vio en una de las ventanas, su reflejo, y detrás de ella había una silueta. No, dime que no volteó. No lo hizo. Su instinto le dijo que no mirara. Comenzó a caminar rápido hacia la salida, sintiendo que algo la seguía. Sus pasos se escuchaban duplicados, como si alguien caminara justo detrás. Cuando llegó a la caseta y cerró la puerta, se quedó inmóvil, con los ojos clavados en las cámaras. ¿Y qué vio? Lo peor de todo. La figura estaba parada frente a la puerta de la caseta. No tocaba ni se movía, solo la miraba a través del cristal, como si esperara que cometiera un error. Entonces, Yumi recordó una vieja leyenda que su abuela le había contado. Si ves a una sombra reflejada donde no debería estar, nunca le abras la puerta ni la mires a los ojos. Tere, ya me dejaste helado. ¿Qué hizo Yumi? Aquí viene lo extraño. Yumi no renunció. A la mañana siguiente le pidió al supervisor seguir en el mismo turno. Estaba convencida de que debía saber más sobre lo que estaba pasando. A las 2 noches, mientras revisaba las cámaras, la figura volvió a aparecer, pero esta vez no estaba en el pasillo. Estaba sentada en la silla de la caseta exactamente donde Yumi estaba sentada. No puede ser. Yumi sintió un vértigo terrible, como si la realidad se fragmentara. Miró hacia abajo y vio sus propias manos, pero algo estaba mal. Sus dedos eran delgados y pálidos, como los de la figura de la cámara. Corrió al baño y se miró al espejo. Y ahí estaba, la sombra detrás de ella, pero esta vez reflejada como su propio rostro. Tere, eso ya es demasiado. Al día siguiente Yumi no fue al trabajo. El supervisor la llamó, pero quien contestó fue una vecina. Dijo que Yumi había salido esa madrugada y no había regresado. Lo más perturbador es que en la caseta de vigilancia encontraron su uniforme doblado sobre la silla y la cámara seguía mostrando la figura sentada en el mismo lugar. Me acabas de convencer de que algunas sombras no solo observan, pueden tomar tu lugar. Exacto, Juanito. A veces lo que miras en el reflejo puede querer cruzar al otro lado. Después de esto, creo que cubriré todos los espejos en la noche. Juanito, ¿te puedo contar algo que me dejó helada? Me lo contó un vigilante de un centro de carga. No es la típica historia de turno nocturno. Esta te va a dejar pensando. Claro, Tere, me encanta cuando tú cuentas. Ya estoy preparado. Joaquín trabajaba en un centro de distribución al borde de una avenida muy transitada. De día había movimiento constante, pero de noche era un desierto. Solo los focos amarillos parpadeaban y el ruido del viento se colaba por el alambrado. Esa noche el aire estaba más frío de lo normal. Uf, ya empiezo a imaginarme el ambiente. Joaquín revisaba las cámaras cuando algo le llamó la atención. Una figura avanzaba lentamente por el estacionamiento hacia el portón principal. Era un hombre que solo vestía un calzoncillo blanco. Su piel lucía extrañamente pálida, con marcas que parecían heridas superficiales.
Su rostro estaba ensombrecido por manchas oscuras y sus ojos, especialmente el derecho, emitían un brillo inquietante. No me digas que salió a verlo. Sí, lo hizo. Se levantó y salió con la linterna. Le preguntó si estaba bien, pero el hombre solo levantó la mano, como si pidiera permiso para entrar. No dijo una sola palabra. Joaquín sintió un escalofrío. Esa mirada era distinta a cualquier cosa que hubiera visto. Tristeza, desesperación, pero también algo más, algo que no podía definir. ¿Y lo dejó entrar? No, aunque le dolía, le dijo que no podía abrirle la puerta sin autorización. El hombre no protestó, solo siguió ahí, inmóvil. Joaquín giró para atender el ruido de un camión que venía por la avenida. Cuando volvió la vista, el hombre había desaparecido. Nada ni una sombra. ¿Cómo es posible que desapareciera así? ¿Se esfumó? Eso pensó Joaquín. Revisó el perímetro completo con la linterna, pero solo encontró una pequeña mancha de sangre donde había estado parado. Quiso convencerse de que era un error o una ilusión, pero el ambiente seguía cargado. Volvió a la caseta, tratando de calmarse. Déjame adivinar, las cosas no se quedaron así. Exacto. Al entrar vio el pequeño altar con un crucifijo que siempre tenía en su escritorio. Era simple, solo el rostro de Jesús con la corona de espinas. Hasta ese momento estaba impecable, sin detalles llamativos. Pero ahora el rostro tenía manchas rojas, como si la sangre corriera por la frente. Lo peor fue el ojo derecho de la figura. Brillaba de la misma manera que el del hombre. No puede ser, ¿el mismo brillo? Contra todo instinto, sí. Pensó que tal vez era alguien del turno de mantenimiento, pero cuando abrió no había nadie, solo un trapo blanco tirado en el suelo. Lo recogió con cuidado, y dentro había un par de sandalias viejas, manchadas de tierra y sangre. En ese momento recordó algo. Hacía años, un hombre fue atropellado cerca de esa avenida mientras intentaba regresar a casa. Lo encontraron descalzo, con el mismo tipo de heridas y una expresión de tristeza. Tere, no quiero ni preguntar. ¿Abrió? Exacto. Joaquín no volvió a ser el mismo. A los pocos días dejó el trabajo. Me contó que desde entonces tiene un sueño recurrente. Siempre está de pie frente a la puerta de la caseta, y el hombre lo mira desde afuera con la mano levantada, esperando que esta vez le abra. Tere, esto es como si esa alma siguiera atrapada, pidiendo ayuda. Sí, porque hay puertas que no solo dejan entrar, también dejan salir cosas que nunca deberían cruzar. Me acabas de convencer de que, aunque duela, a veces es mejor no abrir. Juanito, esta historia me la contó un compañero vigilante y es de esas que parecen sacadas de otro mundo. Ya me pusiste nervioso. ¿Qué pasó? Esto ocurrió en una planta de producción que vigilaba de noche. Era un lugar enorme, lleno de maquinaria vieja y largos pasillos. A Joaquín le gustaba llevar un libro y café para hacer más llevadero el turno, pero esa noche fue diferente. No podía faltar. ¿Qué pasó esa vez? Joaquín estaba revisando los monitores cuando escuchó un leve susurro. Pensó que era el ruido del viento, pero el sonido se hizo más claro. Alguien decía, gracias por cuidar de todos. Se levantó de inmediato y revisó el área, pero no vio nada. Solo el eco de sus pasos se extendía por el corredor. Y se fue a sentar como si nada. Pues no. Continuó caminando, y al llegar a la esquina de la sala principal, vio a un niño pequeño sentado junto a una columna. Tenía la cabeza baja y las manos entrelazadas. Joaquín pensó que estaba alucinando, pero el niño levantó la cabeza y lo miró. El ojo izquierdo le brillaba de una manera antinatural. No me digas que el niño habló. Sí, le dijo con una voz suave. No te preocupes, estoy en paz. Tú solo cuida a los demás. Joaquín quedó paralizado. Antes de poder reaccionar, el niño se levantó lentamente y desapareció doblando la esquina. ¿Intentó seguirlo? Lo hizo. Corrió tras él, pero al llegar al otro pasillo solo vio una puerta metálica cerrada, nada más. Decidió volver a la caseta, pero cuando encendió las cámaras, ahí estaba de nuevo la figura del niño, sentado en la misma esquina, con la mirada fija hacia la caseta.
Esto ya se salió de control. Joaquín intentó calmarse y se dijo a sí mismo que había sido un sueño con los ojos abiertos, pero entonces notó algo. En la pared donde el niño había estado sentado había una foto vieja con varias caras. Era un recuerdo del personal de la planta, y ahí estaba el niño. ¿Como era alguien que trabajó ahí? No exactamente. Joaquín supo después que aquel niño había fallecido años atrás durante un incendio en la sala de producción. Era el hijo del supervisor de aquella época. Se decía que el supervisor nunca se perdonó no haber podido salvarlo. ¿Y qué hizo Joaquín después de eso? Al día siguiente, revisó el expediente del lugar y confirmó la historia. Pero lo que más le inquietó fue lo que encontró al final, una nota en la que el supervisor decía: lo único que quiero es que alguien siga cuidando a los demás, como él me pidió. Eso es demasiado. ¿Renunció? No, Juanito. Joaquín decidió quedarse. Sentía que su deber era cumplir esa petición. Y hasta el día de hoy dice que cada vez que hace su ronda siente una paz extraña cuando pasa por ese pasillo. Tere, me acabas de demostrar que el miedo y la tranquilidad pueden mezclarse de maneras que nunca entenderemos. Así es, Juanito, porque a veces incluso los espíritus solo buscan asegurar que nadie más se quede solo. Juanito, hoy te voy a contar algo que me dejó con la piel helada. Me lo platicó un vigilante de un centro de convenciones en Acapulco. Tere, solo con decir vigilante y turno de noche, ya me pusiste nervioso. Cuéntame todo. Joaquín era un joven recién graduado que aceptó un trabajo como guardia en el teatro principal del recinto. Era un lugar inmenso, con camerinos y pasillos que parecían perderse en la oscuridad. Su turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba al amanecer. Durante la primera semana todo fue tranquilo, pero en la segunda las cosas cambiaron. ¿Qué pasó? Una noche, Joaquín escuchó pasos en el escenario mientras hacía su recorrido. La madera crujía bajo un peso invisible. Encendió la linterna y apuntó hacia el centro, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, como si alguien caminara detrás de él. Se quedó quieto y el ruido cesó. Aunque trató de convencerse de que era solo el eco, esa misma noche soñó con un joven alto, moreno, que levantaba la mano y le decía: no me dejes solo. Tere, esto ya es demasiado. ¿Quién era ese joven? Al principio, Joaquín pensó que solo era una pesadilla. Pasaron los días y los sueños se repetían, siempre con la misma frase. Un fin de semana decidió relajarse y fue a una fiesta fuera del trabajo. Ahí conoció a una chica simpática con la que hizo buena química. Se llevaron tan bien que comenzaron a salir. Una noche, mientras cenaban, Joaquín le contó los extraños sucesos y los sueños. ¿Y qué le dijo la chica? Ella se quedó helada. Le mostró una foto familiar y le dijo: este es mi primo. Trabajó en ese teatro. Joaquín sintió un escalofrío al ver la foto. Era el mismo joven de sus sueños. La chica le explicó que su primo había muerto años atrás al caer de una escalera del escenario durante un montaje. Era huérfano y no le hicieron misa ni despedida formal. Eso es demasiado fuerte. Todo empezaba a tener sentido. Sí, Joaquín comprendió que el muchacho solo buscaba descanso. La chica le propuso hacerle una misa y él aceptó. La noche antes de la ceremonia, Joaquín hizo su última ronda. El teatro estaba en completo silencio, como si algo hubiera cambiado. Caminó por el escenario y sintió que el aire ya no era pesado. Por primera vez, los ecos de sus pasos eran solo suyos. Qué alivio, pero todavía da miedo. Lo más conmovedor fue lo que sucedió al final de la misa. La chica le dijo con lágrimas en los ojos: gracias por quedarte. Joaquín nunca volvió a tener esas pesadillas, pero cada vez que escucha un eco prolongado, cierra los ojos y murmura: ya estás libre. Tere, después de esta historia creo que nunca volveré a ver los teatros igual. Ni yo, Juanito, porque a veces las almas que no tuvieron una despedida buscan ser escuchadas, incluso por desconocidos. Juanito, esta historia me la contó la sobrina de una amiga y es de esas que te hacen pensar que algunas presencias nunca se van. Ya me atrapaste. ¿Qué pasó? La familia de mi amiga vive al lado de un antiguo bar llamado
El Sinaloense, que en los 80 y 90 fue un sitio famoso en Baja California Sur. Era conocido por sus fiestas con políticos y artistas, pero también por los conflictos violentos. Todo terminó cuando el bar se incendió misteriosamente y quedó abandonado. Ese tipo de lugares siempre dejan una energía pesada. ¿Y la familia nunca tuvo problemas? Todo parecía normal hasta que su sobrina de 11 años empezó a levantarse de madrugada para ir al baño. Una noche, cuando regresaba por agua, vio algo en la sala. Había un hombre sentado en el sillón, con un traje elegante y sombrero. Medía casi 1,95 metros. Ella quedó paralizada. No puede ser, ¿qué hizo? El hombre se levantó despacio, inclinó la cabeza y levantó el sombrero. Fue entonces cuando la niña vio que no tenía ojos, solo cavidades negras que parecían absorber la poca luz de la habitación. Sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y al mismo tiempo un calor que la inmovilizó por completo. Eso es aterrador, Tere. ¿Pudo gritar? No, dice que sintió que todo duraba una eternidad, pero ni siquiera intentó moverse o gritar. El hombre giró lentamente y caminó hacia el ventanal. Ante sus ojos atravesó la pared y desapareció. Justo en ese momento, los perros comenzaron a aullar y las ventanas empezaron a vibrar. ¡Qué horror! ¿Y luego qué pasó? La niña corrió a la habitación de sus padres llorando y temblando. Les contó lo que vio, pero nadie supo qué hacer. Esa noche tuvo fiebre alta y pesadillas recurrentes en las que veía al hombre junto a la ventana como esperando algo. ¿Y nadie trató de hacer algo para ayudarla? Sí, después de semanas de miedo, llevaron a una señora que hace limpias. La situación mejoró por un tiempo, pero no del todo. Meses después, una prima que visitaba la casa tuvo un episodio extraño. Empezó a hablar con una voz que no era la suya y mencionó las almas atrapadas en el incendio. Era como si algo hubiera despertado. No me digas eso. ¿Y la prima se recuperó? Sí, pero fue necesario hacer otra limpia más intensa. A partir de entonces, nadie volvió a dormir en esa sala y el ventanal siempre queda cubierto. Pero lo más inquietante es que el bar sigue en ruinas. Algunos vecinos dicen que por las noches se escuchan murmullos y música lejana, como si las fiestas nunca hubieran terminado. ¿La familia siguió viviendo ahí? Sí, pero tomaron precauciones. Mi amiga me contó que nunca abren las ventanas de noche y si escuchan algo raro, encienden veladoras para evitar cualquier manifestación. ¿Y la niña sigue viendo cosas? Ya no, después de la última limpia, dejó de tener fiebre y pesadillas, pero aún se pone nerviosa si tiene que pasar por la sala de noche. Entonces, ¿crees que lo que vio estaba relacionado con el incendio? Todo indica que sí. El bar fue testigo de demasiadas tragedias. Dicen que hubo disputas y hasta crímenes antes de que se quemara. Es posible que algo quedara atrapado ahí, reviviendo su dolor. Es como si la historia del lugar se quedara atrapada, repitiéndose. Exacto. Y no solo eso. Los perros aún aúllan cuando pasan frente al bar, como si todavía percibieran algo que los demás no podemos ver. Después de esto, no creo que vuelva a mirar un ventanal con la misma tranquilidad. Ni yo, Juanito, porque a veces lo que creemos que es solo un reflejo podría estar observándonos. Definitivamente esta historia me va a quitar el sueño. Si lo hace, recuerda cerrar bien las cortinas y no voltees si escuchas un susurro. Tere, hoy quiero compartirte algo que me contaron hace un tiempo en Guatemala. Fue un relato tan perturbador que me hizo cuestionarme muchas cosas. Otra historia de esas que te ponen a pensar y te quitan el sueño, ya me intrigaste. Exactamente, esto le pasó al hermano de un amigo mío. Él vivía en una aldea tranquila, de esas que parecen sacadas de una postal. Pero en esa serenidad también se esconden relatos aterradores. Uy, ya me imagino. ¿De qué iba la historia? En la aldea había un lugar famoso al que llamaban la Vuelta de Don Gaspar. Era un camino con un riachuelo que pasaba por un tragadero bajo el sendero. La gente contaba que ese punto estaba maldito. Decían que un ser con ojos como brasas encendidas
Aparecía ahí para perder a los desprevenidos. Eso ya suena como un mal augurio. ¿Quién se topó con esa cosa? Un par de muchachos que volvían de visitar a sus novias en una aldea vecina. Iban tranquilos, riéndose y charlando, hasta que, al llegar a la vuelta, vieron a lo lejos lo que parecía un perro negro enorme con ojos rojos. Lo más espeluznante fue cuando el perro dio unos pasos y, de repente, su figura se achicó y se transformó en un cerdito con los mismos ojos encendidos. ¡Qué horror! No quiero ni imaginar su miedo. ¿Qué hicieron? Al principio se quedaron petrificados. Uno de ellos dijo: «Eso no es normal». El otro intentó bromear para calmarse, pero al ver que el cerdito los seguía con esos ojos, echaron a correr con todas sus fuerzas. Lo extraño fue que lo último que recordaban era el brillo de esos ojos, y luego despertaron en un potrero lejos de la aldea. Eso es aterrador. ¿No recordaban cómo llegaron hasta ahí? Nada. Lo siguiente que supieron fue que estaban en un campo baldío, confundidos y agotados, pero la historia no termina ahí. En esa misma aldea había otro lugar escalofriante, un tragante por donde pasaba agua debajo del camino. La gente decía que ahí se aparecía un hombre deschavetado. ¿También tiene algo que ver con lo que les pasó? Sí, porque ese lugar fue testigo de algo aún más aterrador. El hermano de mi amigo era de los que no creían en historias de aparecidos hasta que le tocó. Una noche, mientras volvía a casa tras revisar sus tierras, decidió tomar ese atajo. Llevaba cigarrillos porque decían que el humo alejaba a los espíritus, pero esa noche ni eso lo salvó. ¿Qué pasó? ¿Se encontró con algo? Sí, mientras avanzaba, vio una figura pequeña al borde del camino. Parecía un cerdito indefenso. Pero, Tere, mientras más se acercaba, más crecía. Cuando pasó por debajo de sus piernas, sintió un frío tan intenso que el cuerpo se le congeló. Intentó gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. Eso es escalofriante, Juanito. Lo peor es que, después de pasarle entre las piernas, la figura se desvaneció como un susurro de viento. Su amigo que iba con él también lo vio y dijo: «¿Lo sentiste?». Solo pudo asentir sin palabras. ¿Y después qué hicieron? Siguieron adelante, pero con el corazón en un puño. Sacaron sus resorteras y las cargaron con canicas por si volvían a ver algo. Y no tardaron. Al final del sendero, un guajolote negro enorme les bloqueaba el paso. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. No puede ser. ¿Y qué hicieron? Optaron por tomar un desvío por una vereda para evitarlo. Llegaron a la casa de don Celestino, un vecino, y le contaron todo. Don Celestino les dijo que una vez, cuando regresaba con sus vacas, también vio al guajolote. Su caballo se negó a avanzar, paralizado de miedo. Don Celestino sabía que no era un animal normal, y siempre rezaba antes de salir de noche. Todo tiene un trasfondo, Juanito. ¿Y qué decían los familiares de estos muchachos? La mamá del hermano de mi amigo le regañó por andar de noche, pero su tío, que había sido militar, le dijo: «Si vuelves a verlo, háblale, pregúntale qué quiere». Pero Tere, él no tenía ese valor. Sentía que si le decía algo, la respuesta lo quebraría. Qué difícil, Juanito. Nadie está preparado para algo así. Exacto. Después le contaron que en esa zona hubo un destacamento militar durante el conflicto armado y muchas almas quedaron atrapadas en ese lugar. Dicen que esas presencias buscan respuestas o alguien que las escuche. Es triste pensar que esas almas aún no encuentran paz. Sí, pero no todo era un mal presagio. Una vez sus hijos también vieron algo, al famoso sombrerón. Yo tampoco les creía hasta que me contaron que vieron una luz flotando en el potrero donde estaba su yegua. La luz se movía como si quisiera bloquearles el paso. Eso ya es mucho, Juanito. ¿Cómo lo enfrentaron? Cambiaron de camino y la luz desapareció al instante. Cuando llegaron a casa, el tío les dijo que podría haber sido un tesoro enterrado o un alma que buscaba liberarse. Da mucho en qué pensar. ¿Nunca volvió a pasar algo así? No de esa manera.
pero luego entendieron que esas presencias no siempre quieren hacer daño. A veces solo buscan ser vistas y reconocidas. Eso me pone la piel de gallina. Creo que a veces el miedo no es por lo que vemos, sino por lo que no entendemos. Exacto, Tere. Y por eso quise contar esta historia. No sabemos qué hay realmente allá afuera. Ignorar no siempre es la solución. Esto no ha terminado, ¿verdad? Dime que lo vas a continuar. Claro que sí, Tere. La historia que viene es más inquietante de lo que imaginas. Resulta que, después de aquel encuentro con el guajolote y la charla con don Celestino, la cosa no terminó ahí. Lo que mi amigo me contó después me dejó helado. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Mi amigo trató de seguir con su vida, pero desde aquel día una sombra parecía acecharlo. Decía que en las noches, mientras trataba de dormir, sentía pasos suaves y un murmullo que se desvanecía justo cuando abría los ojos. Era como si algo estuviera en su cuarto, pero siempre fuera de su vista. ¿Cómo aguantaba algo así? Por puro coraje, Tere. Una noche, cansado de la incertidumbre, decidió enfrentar ese miedo. Tomó una linterna, su amuleto de protección, y regresó al bar abandonado. El lugar seguía igual de desolado, con las paredes ennegrecidas y las ventanas rotas. El aire olía a tierra húmeda y cenizas viejas. ¿Y no se echó para atrás al llegar? Casi lo hace, pero cuando estaba frente al ventanal, vio algo que lo dejó inmóvil. Una figura estaba sentada en el viejo sillón, con un sombrero ladeado y un traje impecable. Era el mismo hombre que otros habían descrito, solo que ahora mi amigo lo tenía a unos metros. No puede ser. ¿Y qué hizo? Lo observó por unos segundos que parecieron horas. De repente, el hombre se quitó el sombrero con un gesto lento. En lugar de ojos, tenía vacíos oscuros que parecían absorber la poca luz de la luna. Mi amigo sintió un escalofrío en la columna y un peso en el pecho. Era como si el aire hubiera ganado densidad. Eso suena aterrador, Juanito. Lo fue. Mi amigo quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. Entonces, la figura habló sin mover los labios. Escúchame. La voz sonaba como un eco que venía de otro tiempo, cargado de tristeza. En su mente mi amigo vio imágenes, fiestas llenas de luces, risas, brindis, y luego llamas devorando el lugar mientras la gente corría y gritaba. Era como si le mostrara lo que había sucedido aquella noche. Exacto. Y lo peor fue que, entre las sombras, vio a un joven con un traje blanco intentando abrir una puerta que no cedía. Era el mismo joven que había visto en sueños días antes. La figura del hombre en el sillón señaló hacia el fondo del bar, donde había un ventanal que daba a un terreno descuidado. ¿Y qué había ahí? Un viejo pozo cubierto de enredaderas. Mi amigo sintió un impulso incontrolable de acercarse. Cuando se asomó, el vértigo lo golpeó como una ola helada. Al fondo, distinguió algo brillante bajo la luz tenue, huesos y un anillo desgastado. Esto es irreal. Fue en ese momento cuando entendió que la figura solo buscaba que alguien supiera su verdad. Corrió de vuelta al pueblo y contó todo. La abuela de la comunidad reunió a varios vecinos y realizaron una ceremonia en el bar. La energía del lugar cambió después de eso. Se sintió más ligera. ¿Y nunca más vieron nada? No en el bar, pero lo curioso es que meses después, mi amigo pasó por el mismo camino y encontró una moneda antigua, justo donde había estado el pozo. ¿La tomó? No, la dejó donde estaba. Dijo que había cosas que pertenecen al pasado y deben quedarse ahí. Esa historia me dejó pensando por qué algunos recuerdos quedan atrapados en los lugares. Quizá porque alguien aún espera ser escuchado. O tal vez porque ciertas verdades no pueden morir del todo. ¿Y crees que aún haya historias esperando ser contadas? Teré, cuando creíamos que la historia no había terminado, algo más pasó. Mi amigo intentó dejar atrás lo ocurrido, pero algunas historias no terminan tan fácilmente. Una madrugada, mientras descansaba en casa,
escuchó golpes suaves en la ventana de su cuarto. Al principio pensó que era el viento, pero los golpes eran rítmicos, como un llamado insistente. No me digas, ¿abrió la ventana? No al principio. Se quedó mirando, inmóvil, hasta que escuchó un leve susurro. Por favor. La voz era tan débil que apenas se distinguía entre el sonido del viento. Su piel se erizó. Finalmente, reunió valor y corrió la cortina. Lo que vio fue aún más desconcertante. No había nadie, pero en el borde de la ventana descansaba la misma moneda antigua que había dejado en el pozo. Eso no puede ser una coincidencia. No lo fue. La moneda tenía una especie de marca grabada que no había visto antes, un círculo con un símbolo en forma de espiral. Sintió un calor incómodo al tocarla, como si la moneda guardara un rastro de algo vivo. Decidió llevarla con la abuela del pueblo, la misma que había hecho la ceremonia. Ella la miró con un semblante sombrío y le dijo: «Él aún no ha terminado». ¿La abuela sabía algo más? Sí, le contó que esa moneda pertenecía a un grupo de objetos que eran colocados en sitios de tragedias para sellar los recuerdos y las almas de los fallecidos. Si se movían de su lugar, podían abrirse caminos entre este mundo y el otro. La moneda debía ser devuelta al pozo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Volvió al bar abandonado? Sí, pero esta vez no fue solo. La abuela y algunos vecinos lo acompañaron. La noche era aún más oscura que antes, y el silencio era inquietante. El bar seguía desmoronándose, con las vigas crujientes y los ventanales agrietados. Al acercarse al pozo, el aire se volvió espeso y frío. Escucharon un sonido, como si algo se arrastrara. No me digas que salió algo de ahí. No exactamente. Lo que ocurrió fue aún más extraño. El pozo comenzó a emitir una especie de resplandor tenue y una figura se formó frente a ellos. Era el joven de blanco, pero esta vez su rostro ya no mostraba desesperación. Solo levantó la mano, como agradeciendo, y desapareció. Al caer la moneda al fondo del pozo, el resplandor se desvaneció y el lugar recuperó el silencio. ¿Entonces se cerró el portal? Eso parecía. Después de ese día, nunca más se escucharon susurros ni se vieron sombras cerca del bar. Mi amigo me contó que, aunque ya no sentía miedo, había una tristeza que le acompañaba cada vez que pasaba por ahí. Era como si hubiera quedado un eco de todo lo que ocurrió. ¿Y qué pasó con la moneda? Nadie más la vio. La abuela dijo que, al devolverla, había cumplido su propósito. Pero mi amigo aún sueña, de vez en cuando, con aquel joven vestido de blanco, solo que ahora en sus sueños está en paz y rodeado de una luz cálida. Es como si las historias no solo quisieran ser contadas, sino también ser recordadas con respeto. Exactamente, Tere. A veces lo único que las almas buscan es que alguien sepa su verdad y que sus recuerdos no se pierdan en el olvido. Y nosotros aquí seguimos siendo los que escuchan y comparten esas historias. Así es, porque en cada rincón oscuro puede haber algo o alguien esperando que se le dé voz. Esta historia me dejó helada, pero también con una sensación de paz. Eso es lo que pasa cuando hacemos las paces con el pasado. Y Tere, aún quedan muchas historias más por contar. Estoy lista para la próxima. Vamos a darles un espacio a esas voces olvidadas.